la Biblia, vamos a corroborar con lo que tenemos acá en la Escritura, porque vamos a mirar un poco acerca de la doctrina del nombre de Dios. Amén. Vamos a mirar desde una panorámica bíblica en qué consiste esta doctrina del nombre de nuestro Dios. Les invito para que estén en pie, por favor. Esta doctrina se convierte en una doctrina muy elemental para nosotros, porque somos una iglesia que creemos, hermanos, al Dios que adoramos, al Dios que exaltamos y alabamos, tiene una identidad. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y vamos a mirar entonces gloria al Señor Jesucristo. 4 verso 12 de este libro de los Hechos, el capítulo 4 verso 12. Amén. Y lo vamos a leer todos a una sola voz, bien fuerte este versículo. Este sería, creo que, uno de los textos que no podemos nosotros olvidar. Y como tarea, apréndaselo, memoríceselo, porque nos identificamos con las palabras dichas por el apóstol en esta carta. Todos juntos decimos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor Dios soberano, aquí estamos delante de tu presencia, Padre eterno, dándote, Señor, la gloria, agradeciendo, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo en medio de este servicio de culto. Hemos sentido, Señor, tu presencia a través de los cánticos, a través de las oraciones. Oh, mi Dios, queremos una vez más pedirte que nos hables hoy a nuestra mente, que nuestros oídos estén atentos, Señor, y que la palabra traiga hoy revelación a nuestras mentes, a nuestras vidas, Señor, y que esta palabra circule y llegue, Señor Jesús, a alguien que necesita comprender, entender, Señor. Alabanzas a ti, cuál es ese nombre verdadero, cuál es, Señor, tu identidad y en qué nombre, Jesús, hemos sido comisionados para predicar este mensaje de tu palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, por favor. Quiero saludar a los niños también en esta mañana. Ellos son muy especiales, muy importantes en el servicio que hacemos para Dios. Y bueno, ellos hoy no tuvieron clase porque algunos están malitos, otros tuvieron que salir a hacer algunas actividades con sus padres. Pero gracias a Dios por los que están acá. Les vamos a pedir que nos ayuden mucho con su buen estar, con su silencio, escuchando también la palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar entonces, hermanos, esta doctrina. Bueno, no sé si nos dé el tiempo suficiente para desglosar lo que conlleva toda esta enseñanza, pero ustedes saben que siempre tenemos una segunda parte, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a estar muy atentos. Vamos a mirar desde la perspectiva de la palabra de Dios. Tenemos que ser casi, hermanos, demasiadamente estrictos en usar la Biblia para explicar la doctrina del nombre de nuestro Dios. Amén. Aquí no valen las ideas personales ni criterios teológicos en particular de alguien. Aquí es importante ser muy bíblicos para explicar la doctrina del nombre. Amén. El nombre de nuestro Dios. De manera introductoria, mis hermanos,
queremos explicar que dentro del contexto el gremio de creencias que existen en el mundo, que son varias de ellas, tenemos una enseñanza, amén, en la cual la iglesia se identifica con una rama de creencia, y es que existen los monoteístas, amén. Los monoteístas son religiones que creen en un solo Dios, amén. Y esa rama de creencias están muy precisas en lo que la Biblia enseña de que solo hay un Dios. Es bueno decir que nosotros estamos dentro de esa rama, amén, de creencia. Nuestra creencia está basada en la existencia de un solo Dios, amén. La palabra monoteísta explica la creencia en un solo Dios, amén. Luego vienen los teístas, los dualistas, amén. Los dualistas, que ellos no creen solamente en un solo Dios, sino que ellos creen que en la divinidad existen dos dioses, amén, dos dioses. Y luego existe la rama de el trinitarismo, amén. ¿De qué? Del trinitarismo. Los trinitarios creen en la existencia de tres dioses, amén, de tres dioses, o lo que usted ha escuchado y ha conocido por mucho tiempo, que son tres personas, amén. La Trinidad enseña acerca de tres personas, amén, tres personas. Ojo, que esto es muy interesante, porque usted entonces, ¿en qué encuadre se encuentra? En los monoteístas. Creemos en un solo Dios, amén, del cual la Biblia habla que es y que no hay fuera de él, amén. No hay otro Dios fuera de mí, no hay quien salve, solo hay un Dios. El libro de Deuteronomio, el capítulo 6, verso 4, que es un texto insignia de la iglesia, del creyente, dice la palabra, porque en el libro de Deuteronomio 6:4, oye Israel, el pueblo de Israel desde sus inicios siempre supo y creyó en la existencia de un solo Dios, amén. Y por eso el versículo que se les escribe es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová nuestro Dios, uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Gloria al Señor Jesús. Así que el nombre de nuestro Dios, aleluya, es importante conocerlo, ¿verdad? El nombre del Dios único es importante conocerlo. Así que la Biblia nos habla acerca de la existencia de este Dios que es único, y por eso los apóstoles en el libro de los Hechos hablan en el capítulo 4, verso 12, y expresan en este texto y casi que aclaran y son determinantes en lo que dice: no hay otra posibilidad de creer que hay otra superioridad al Dios único. Demos gloria al Señor. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, a través de esta doctrina, quisiera que nosotros, iglesia del Señor, pudiéramos reconocer que la doctrina de el único Dios verdadero, o del nombre de nuestro Dios, tiene una importancia y una relevancia en el creyente, porque sencillamente radica, hermanos, en que
gracias a el nombre de una persona, podemos, hermanos, hacer posible o podemos establecer relación, digámoslo de esta manera, o interactuar los unos con los otros, porque el nombre aporta una identidad. Amén. Así que la iglesia no tiene un Dios que no tiene nombre. La palabra Dios no es el nombre de Dios. La palabra Dios es una palabra en hebrea, amén, que se usó para dar a conocer o para de alguna manera identificar, amén, al ser divino. Esto es lo que conocemos como los plurales de la divinidad. Los plurales de la divinidad nos están hablando de palabras que en su originalidad de su lenguaje, hablándolo en el sentido aquí que nos compete, que sería del hebreo de aquel entonces, esa palabra Dios se usó porque era la única palabra que podían encontrar, que pudiera explicar la inmensidad de Dios, la inmensidad del Ser Supremo. Por eso es una palabra plural. La palabra Dios, terminada en S, es una palabra plural porque lo que expresa en su contexto, su originalidad, lo que quiere dar a entender es que al ser al que se le atribuye esa palabra, tiene muchas características. Amén. Tiene demasiadas cualidades, un sinnúmero de ellas. Y no hay manera alguna de ubicar otra que explique la superioridad de este Dios. Así que de este ser diríamos, entonces viene la palabra plural del hebreo Dios, que quiere decir inmensidad del Ser Supremo. Usted no ha escuchado que nosotros decimos, Él es insondable, Él es más alto, los niños lo hemos aprendido, Él es más profundo. Amén. No podemos nosotros a lo ancho tampoco llegar a un límite en cuanto a Dios. Entonces la palabra que encajaba era la palabra Dios. Pero la palabra Dios no es nombre. Amén. O sea que el creyente tiene que saber muy bien que la palabra Dios no es el nombre, amén, revelado de Dios a los hombres. Simplemente fue una manera de poder expresar, dar a conocer a Dios. Es una palabra que habla de amplitud, ¿verdad? Pero no es el nombre. Entonces usted se preguntaría en esta mañana, bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? Antiguamente a una persona se le asignaba el nombre no por gusto, como en nuestro tiempo. Aunque hay muchas personas que ya se van a mirar el significado del nombre, ¿verdad? Y entonces, según el significado, deciden ponerle el nombre al niño o a la niña. Pero ellos se van a los orígenes, porque antiguamente no se le ponía el nombre a un niño o a una persona porque sonara o porque de pronto se pronunciara de tal modo, sino porque el nombre, amén, de que se eligiera tenía que ver mucho con la profesión. Amén. Tenía que ver mucho con la actividad, con la labor que ejercía alguien. Por eso usted ve que en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hallamos muchos nombres que tienen un significado. Y por lo menos cuando la Biblia habla de hombres que tuvieron un encuentro con el Señor, Él les cambió el nombre, porque el nombre que ellos tenían en la antigüedad era un nombre que tenía un pasado y tenía una cierta connotación. Por ejemplo, hablando de aquel hombre llamado Jacob, a él se le cambió el nombre, porque Jacob representaba a un hombre que era usurpador, engañador. Y luego el Señor decide cambiarle el nombre para un propósito. Amén. Así que antiguamente los nombres tenían una razón por la cual se ponían.
Identificaba a un hombre de un modo u otro y no era simplemente por gusto, sino más bien con un motivo, amén, con una razón de peso. Entonces, esto es importante entenderlo porque entonces nos damos cuenta que la revelación del nombre de Dios va siendo progresiva. Y por eso entonces necesitamos reconocer que esta doctrina es que sumamente importante. A medida que el hombre, hermanos, va conociendo a Dios, se le va asignando nominaciones, apelativos, términos que definen a Dios en sus atributos. Por eso los nombres progresivos de Dios, pudiéramos decir que es la progresión del conocimiento, de su conocimiento. Así que para nosotros es una bendición poder aprender en esta mañana acerca de la doctrina del nombre de nuestro Dios. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 6 verso 3: y aparecí a Abraham. Ojo que esto es muy importante. ¿Quién se le apareció a Abraham? El Dios que es ¿qué? Amplio, que es supremo, que tiene muchos atributos, ¿verdad? Que es el más grande y que es espíritu. Y dice, y aparecía Abraham. ¿A quién más? A Isaac. ¿Estamos leyendo la Biblia? No escucho hojas de Biblia. Éxodo capítulo 6 verso 3. Amén. Vamos a usar Biblia acá. Vamos a ir hacia el conocimiento. O con el móvil sáquelo si no trajo la Biblia física. O si no, comunicaciones que sean bien rápidos. Aleluya. Y aparecía a Abraham. ¿A quién más? Y a Jacob. ¿Como Dios qué? Como Dios omnipotente. Mire, aquí se le agregó una cualidad. Amén, un atributo. ¿El Dios qué? ¿Y usted sabe que esa palabra omnipotente en el hebreo tiene un significado? ¿Usted no escuchó el Dios Elohim? El Shaddai. Amén. El Ruach, creo que es Jehová Jireh, porque para ellos se expresaba según las circunstancias o lo que hubieran experimentado, el Salvador, el que me ha librado, Adonai. Ya lo miraremos el significado de cada palabra. Jehová Nisi. Entonces mire que la palabra dice el omnipotente, Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová, ¿qué dice? No me di a conocer a ellos. Es decir, que aún ni Jehová era el nombre de Dios. Amén. Dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Cuando él dice mi nombre Jehová, que hablaremos un poco más adelante acerca de esto, pero lo que quiero que usted entienda es que Dios a través de los tiempos se ha ido dando a conocer de diferentes formas. Y eso nos lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 verso 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Amén. Hebreos capítulo 1 verso 1 nos dice así la palabra de Dios. Entonces entendemos que Dios ha venido dándose a conocer al hombre a través de los diferentes tiempos. Por eso es importante ubicar las dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Aquí resumidamente es un periodo de tiempo mediante el cual Dios ha tratado
con el hombre. Amén. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo. A ver, hermanos aprendices, buenos alumnos, es un periodo de tiempo mediante el cual Dios ha tratado con el hombre. Dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia. 2, amén. Dispensación de gobierno humano. Dispensación 4, la promesa. Dispensación 5, la gracia, muy bien. 6, la ley, muy bien, la que algunos aplican todavía en casa. Ya no es tiempo de ley. 7, la del reino, o la que conocemos como la dispensación, donde ya la iglesia no está presente. Amén. Perdón, la ley, la gracia sí, y la del reino, donde ya comienzan a venir los acontecimientos venideros. Amén. Donde surge ya lo que es la gran tribulación. Mientras hay tribulación aquí en la tierra, ¿verdad? Es tomada la iglesia. En cuanto la iglesia es tomada, la gracia, en el tiempo de la gracia, se produce ya el tiempo de la gran tribulación. Y mientras la iglesia está en el tribunal de Cristo, aquí en la tierra ya comienza un periodo de 3 años y medio de paz, y luego vendrán 3 años y medio de tribulación. Amén. Entonces, note usted que todos estos tiempos nos ayudan a nosotros a ubicarnos en los acontecimientos para no cometer errores, amén, de interpretación. En cada uno de esos diferentes tiempos Dios se ha venido dando ¿qué? A conocer. Entonces, ¿dónde ubicamos a Abraham? ¿En qué tiempo? En la promesa. A ver, ¿ustedes qué piensan? Abraham está antes de la ley. El tiempo de Abraham no inicia en la ley. El tiempo de Abraham inicia antes. Amén. Entonces, en ese tiempo que ubicamos a Abraham, que es en el tiempo de la promesa, usted comienza a darse cuenta que después de la promesa viene un gobierno. Amén. Gobierno humano, perdón, viene la promesa y luego viene la ley. Pero entonces, haciendo acá un paréntesis, los que dicen que el diezmo no es de la gracia, ¿estarían bien? ¿Por qué? Porque ¿quién fue el primero que diezmó en la Biblia? ¿Y diezmó en ley o en otro tiempo? Entonces no había ley, ¿verdad? Entonces ya los que están en contra del diezmo porque dicen que es de la ley, ya se equivocaron. Porque la ley no empieza con Abraham. La ley empezó ¿con quién? Con Moisés. O sea que el tiempo de Abraham no fue la ley, fue la promesa. Y en el tiempo en que Dios le habla a Abraham no se da a conocer como Jehová, porque a quien le revela a Dios ese nombre es en el tiempo de Moisés. Entonces Jehová no existía ya, sino que existía después en la ley. Entonces aquí por eso el texto dice: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y me dijo así, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Porque Moisés le dijo: ¿en qué nombre yo voy a ir? Y voy a presentarme al pueblo y voy a decirles que en qué nombre yo voy. Dame el nombre por lo menos. Pero el Señor le dijo: no se lo reveló. Usted ve que se lo reveló. Él le dio como unos matices. No, diles que yo soy el que soy. Ahora, ¿de dónde surge la palabra Yahweh o Jehová en castellano? Es la unión, que es lo que se conoce como el tetragramatón. Amén. ¿Qué era el tetragramatón? Era la unión, amén, de las consonantes, porque en el hebreo no existían las vocales.
Amén. Entonces se unen esas palabras y queda como el yo soy el que soy, se unen. Se suprimen esas vocales y queda Yahweh. Yo soy el que soy. Pero ese yo soy el que soy tiene una relación porque es el Salvador. Amén. Entonces para el pueblo de Israel ese Jehová era el Salvador, el que los iba a librar de la esclavitud y el que les había dado una promesa a los que habían sido libertados de heredar. Amén. ¿De llegar a dónde? A tierra que fluye. ¿Y dónde estaba para ellos? A Canaán, ¿verdad? Y entonces ahí nos damos cuenta que Jehová es la manera en que en el tiempo dispensacional de Moisés, que está en el tiempo de la ley, Dios se revela al pueblo así, pero no le reveló todavía el nombre. Y a partir de ahí para el pueblo de Israel Él es Yahweh, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde no se menciona más a Yahweh, porque entró en un periodo de tiempo el pueblo y las demás ciudades que no pronunciaron más el nombre, porque había temor en ellos de pronunciarlo de manera indigna. Y se llenó el corazón de ellos de temor, porque no querían pronunciar el nombre de Jehová o de Dios en vano, pero el nombre que se le había dado en ese tiempo como revelación para el pueblo de Israel. Y hubo un silencio y no se pronunció más. Pero el mismo profeta Isaías, que ya lo vamos a mirar, pero entonces, hermanos, aquí quiero que pongamos atención. Conocer el nombre de Dios es importante porque a través del nombre vamos a entender quién es verdaderamente Dios. Damos gloria al Señor bien fuerte. A través del nombre vamos a conocer quién es Él. Mediante su nombre hay una revelación de identidad de Dios. Y sabe algo, porque el nombre personal, escuche muy bien, de alguien o algo, da a conocer su esencia, da a conocer su forma, da a conocer su propósito. Yo no puedo hablar con alguien que no se identifica. Cuando alguien se revela, cuando alguien se identifica, yo entiendo quién es Él, cuál es su labor, cuál es su tarea, su profesión y cuál es su propósito. Hay gente en el mundo que no conoce verdaderamente quién es Dios y no saben enseñarlo a las gentes. Pero es importante que el creyente sepa cuál es la identidad de su Dios. Es importante que en esta mañana yo sepa quién es el Dios al cual yo adoro, cuál es el Dios al cual yo exalto, cuál es el Dios al cual yo levanto mis manos, cuál es el Dios al cual yo clamo y cuál es el Dios que me ha liberado, cuál es el Dios que me ha sanado, cuál es el Dios que me ha restaurado. Cuando hubieron enfermos, a muchos de ellos les preguntaron: ¿quién te ha hecho esto? Es importante dar a conocer al Dios, gloria al Señor, el cual creemos, al cual ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. El nombre identifica. Amén. Esboza a la persona con quien queremos entrar en comunión. Porque también podía ser que el nombre pudiera hablar de vergüenza. Cuando una mujer que se prostituía era conocida con su nombre bajo esa función, actividad o desarrollo o práctica o ejercicio del adulterio. Su nombre significaba para muchos vergüenza.
Pero para otros el nombre significaba algo distinto. Por eso hablar de nuestro Dios es hablar de un ser extremadamente grande, lleno de muchos atributos. Cuando usted habla de Dios, está hablando de ese Dios que es amor por excelencia, de ese Dios que es misericordioso, de ese Dios que es clemente, de ese Dios que es sanador, pero de ese Dios que también resucita a los muertos y de ese Dios que también da vida, ese Dios que hace milagros, ese Dios que salva, no solamente de la enfermedad y del peligro y de la adversidad, sino que salva eternamente al hombre. Hablar de Dios nos da también la idea de cómo puede ser su persona. Por ejemplo, cuando uno habla de Carlos o de Juan o de Elvira o de María, o cuando uno habla de un elemento como mesa, escritorio, o por qué no decir silla, cuando usted pronuncia a cada una de estas personas o de estas cosas, entonces comienza a darse cuenta usted que comienza a formarse en la mente de la persona una idea, o diríamos también una forma de cada una de esos elementos. Silla, usted ya se figura la silla. Mesa, usted ya se la figura. Juan, usted ya se lo figura. El amargado, el alegre, el motivador, el apasionado, o otras muchas cualidades. El nombre distingue a una persona de otra, lo hace único. Entonces decimos amén. No es lo mismo decir Concepción que Yolanda. Cada una es única. No es lo mismo decir lo mismo Berta, ¿verdad?, que Iris. Son distintas. Eso las hace únicas. Así que el significado del nombre, mis hermanos, es importante. Porque aunque el hombre no puede comprender totalmente a Dios, porque ¿quién lo puede comprender a Él? Es más, Dios no nos manda a comprenderlo. Cuando el creyente se pone a ver si yo comprendo, se va a quedar en las mismas. Porque nadie puede comprender ni contenerlo a Él. Aleluya. Pero Él sí ha empleado varios métodos para revelarse a la humanidad. Y quiero que seamos bien dinámicos, hermanos. Uno de estos métodos en el uso de esos diferentes títulos o nombres para identificarse a sí mismo. Nuestro Dios usó nombres, los tiempos de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, como decía al principio, que llevaba mucha más importancia que hoy en día. La gente frecuentemente usaba nombres para dar a conocer algo sobre las características, la historia y la naturaleza de los seres humanos, y Dios, hermanos, lo hizo igual. Por eso en Génesis el capítulo 17 verso 5 dice la Biblia: entonces Dios cambió el nombre también de Abraham. Amén. ¿Usted sí recuerda eso? Uno a veces no hace la diferencia, pero Dios le cambió el nombre a Abraham. Así era el nombre de él, Abraham. Amén. ¿Cómo era el nombre? A ver otra vez. Muy bien, ya. ¿Y cómo se lo cambió? Se lo cambió. Abraham se lo cambió por Abraham. Más cortico. ¿Y sabe usted lo que significaba Abraham? ¿Sí sabe o no? Padre de exaltado. Y se lo cambió a Abraham, padre de una multitud.
Miren la diferencia del nombre pasado al nombre renovado de Abraham. Abraham era ¿qué? Exaltado. Y pasa a Abraham, que es padre de multitud, de una multitud. Gloria a Dios. Jacobo. El nombre de Jacob, ya lo dijimos, usurpador, engañoso. Pero en el Nuevo Testamento Jesús le cambió también el nombre de Simón, que significaba oyente. Amén. Y resulta que le cambia el nombre a Simón y le dice Pedro. ¿Ah? Y entonces, ¿qué quiere decir Pedro? Por ahí escuché a alguien que dijo algo. Una roca, piedra. Amén. ¿Y en qué se convirtió Pedro? Aleluya. Edificador de la iglesia. O sea que pasa Simón de ser oyente, llamémoslo más bien así, visita, ¿verdad? Simpatizante, y pasó a ser ¿qué? Edificador. Menudo extremo, ¿no? De un extremo al otro. Pedro, por eso cuando el Señor se encuentra con Pedro después de haber resucitado y le hace unas preguntas, creo que fue después de resucitado, ahora me entró aquí como la duda, pero si me equivoco me disculpan. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos recuerdan ese encuentro? Venga, Pedro, ¿me amas más que estos? Ah, Señor, tú sabes que yo en otra traducción se nos amplía un poco la realidad de la escena. Pedro no es capaz de decir yo te amo. Señor, tú sabes que yo te filio. La palabra filial es un amor más bien como entre amigos. Te aprecio. Tú eres muy, muy bueno, ¿verdad? Como los que le decían, maestro, bueno. Tú eres muy detallista. Eres famoso. Yo te filio. Me tuvo que preguntar varias veces, ¿verdad? Varias veces. Pero en la primera le decía, yo te filio. Pedro, ¿me ama? No, Señor, tú sabes. Y en la tercera pregunta viene el amor ágape. El Señor le dice, Señor, tú sabes que tú lo sabes todo. Yo te puedo llegar a filiar. Y hay personas que pueden llegar a filiar a Dios, pero no a agapear a Dios, no amarlo. Que amarlo implica ¿qué? Desprenderse de todo, negarse, negarlo todo, ¿no? Entonces, en esas expresiones, note que Simón, hijo de David, ¿me amas más que a estos? ¿Me agapeas? Ahí no supo él. Le tuvo que hablar de su nombre ¿qué? Pasado. Ya no le dijo Pedro, no, Simón. Qué dolor. Qué desgarrante, ¿verdad? Maestro, me está llamando por mi nombre. Eso es muy duro. Y tú lo sabes todo, tú sabes que yo te filio, pero amarte, porque si tú me amares, ve y pastorea mis ovejas, haz la labor, entrégate, demuéstralo. Amén. Eso es una enseñanza como hasta de servicio ahí, ¿no? Implícate, entrega tu vida por lo que amas. Pero como estamos en el nombre, cerramos paréntesis. Pero sí se hace uso de Simón ahí, porque era la vida pasada
del nuevo Pedro. Que vaya allá el Señor y te llame por tu nombre viejo. Tiene algo que decir Dios. Él le cambió el nombre a Simón por Pedro, que era esa roca. Por lo tanto, hermanos, el saber el nombre de Dios es la manifestación de sus atributos, y aprender su carácter, porque el nombre denota el carácter también de Dios. El nombre de Dios es hablar de su revelación personal. El nombre significa la presencia activa de este ser en plenitud, revelando su carácter. Para los antiguos el nombre era una parte de la persona, una extensión de la responsabilidad del individuo, pero Dios usó nombres como un medio de revelación personal al hombre, que es lo que conocemos como revelación progresiva de Dios. Éxodo capítulo 6, verso 3. Por ejemplo, hermanos, aquí dice: Dios dijo, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Sí vieron acá? ¿Se acuerdan que yo les dije que a Abraham Dios no se le dio a conocer como Jehová? Mire que el escritor en el libro de Éxodo del capítulo 6, verso 3 lo dice. Allá lo dice claramente. Y a Jacob, y aparecía Abraham, Isaac y Jacob. ¿Como quién? Como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, ¿qué? No me di a conocer a él. O sea, Abraham no lo conoció como Jehová. Los versos 6 al 8 dejan, hermanos, aquí hay una claridad de que el significado del nombre de Jehová Israel era su asociación a la redención y a la salvación. Amén. En el caso de Abraham sí se usó el nombre Jehová en Génesis 22, 14. Sin embargo, Dios no le dio a conocer la importancia plena de ese nombre, amén, en su aspecto redentivo. Abraham no conoció a Dios en ese nombre que hablara o tuviera alusión a la redención. No, pueblo de Israel se empieza a proyectar el propósito de Dios redimir. Amén. Entonces, aquí en esta escritura de Éxodo 6:3, Dios le permitió a su pueblo de una manera nueva, es decir, Él comenzó a asociar su nombre con una comprensión nueva de su carácter y de su presencia. Pero aparte de eso, de usar nombres para manifestar su carácter, Dios usó su nombre para manifestar también su presencia. Amén. Por eso ante su presencia se dobla toda rodilla. Amén. Para manifestar su presencia. Por eso allá en la dedicación del templo de Salomón reconoció que Dios era omnipresente. Amén. Aunque no lo vemos, Él está aquí. Eso lo reconoció allá en el templo. Yo no veo a Dios, pero Él está aquí, Él está presente. Aunque no lo vemos, esa es la omnipresencia de Dios. Ningún templo podía contenerlo a Él, porque su presencia estaba ahí. Si Dios llena el universo, porque eso se lo preguntó Salomón, dice, ya que Dios llena el universo, Salomón preguntó como el templo una estructura, hermanos, como el templo, que era una estructura hecha por el hombre, lo podía contener. Entonces, ante eso, él contestó su propia pregunta, él mismo. Y dijo, mi nombre estará allí porque el Señor se dio a conocer o manifestó su propósito
Y cuando Salomón reconoce o se responde a su propia pregunta por recordarle a Dios su promesa, cuando le dice: mi nombre estará futuro allí, le recordó la promesa que Dios le había hecho. Entonces aquí vemos, hermanos, que en primer libro de Reyes, el capítulo 8, verso 29, dice el texto: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Y dice también: sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar, hablando de la seguridad de que Dios estaba ahí. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿usted está convencido? Usted, hermana, está convencida, joven, usted está convencido de que cuando usted habla en su cuarto, en su casa, en su lugar de intimidad con Dios, Dios está ahí? Y que Dios está escuchando su oración. Y que Dios va a responder su oración. Porque Él es ¿qué? Omnipresente. Demos un aplauso en esta mañana al Señor. Él se merece toda gloria y honra. Aleluya. Había aquí algo, hermanos, y es que aunque la omnipresencia de Dios no podía ser restringida al templo, sin embargo, la plenitud de su carácter, como representado por su nombre, podía morar allí. Salomón, en su oración universaliza el conocimiento del nombre y dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Amén. Mira, Reyes 8:4. Una vez allí vemos cómo vincula el nombre de Dios con una revelación de su carácter. Y por eso entonces, recordando aquí, hermanos, aquella escena en Egipto ante Faraón, donde vemos que Dios mismo usó el concepto de su nombre para presentar revelación de su naturaleza y poder ante aquel hombre, porque el nombre de Dios representa su autoridad, al igual que su poder. Y por ejemplo, miraríamos que Él le delegó su nombre a un ángel que condujo a los israelitas y le dijo: he aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en un lugar que yo he preparado. Y dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mire la autoridad. Usted sabe que está la autoridad delegada. ¿Cree usted que el pastor de la congregación es un hombre que tiene una autoridad delegada? Claro, es la voz de Dios. Amén. La autoridad no se exige, la autoridad se da. Y el Señor le dijo a este ángel: yo te voy a dar autoridad. Y es como si Dios mismo estuviera ahí. Amén. Y yo les he dado a ustedes autoridad. Digan esta mañana conmigo: autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Yo les he dado autoridad a ustedes para que en mi nombre echen fuera demonios. Yo les he dado autoridad a ustedes para que en mi nombre ustedes pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Usted y yo tenemos autoridad por el nombre de Jesús. Porque, hermanos, ese es el nombre
de nuestro Dios, y usted lo va a mirar más adelante, porque Jesús es el nombre de nuestro Dios revelado a los hombres. Probablemente lo que les estoy diciendo, lo que la Biblia nos dice, era una teofanía de Dios, porque el pasaje expresa que la idea de que aquel ángel actuó con toda autoridad del mismo Dios, porque el nombre de Dios representa, y quiero ir terminando con esta primera parte, la presencia de Dios. ¿Qué significa el nombre? La presencia de Dios. Y significa también la revelación de su carácter. El día jueves hablábamos del carácter del cristiano aquí en la iglesia. Si alguno no pudo venir, se la perdió, pero váyase a YouTube y la reprograma. Si el nombre de Dios revela su carácter, entonces si el nombre de Dios ha sido invocado sobre mí, a ver, ¿sobre cuántos ha sido invocado ese nombre? Si el nombre de Jesús ha sido invocado sobre usted, tiene que revelarse en usted el carácter de Jesucristo, el carácter del único Dios que es verdadero. Gloria al Señor, gloria al Señor. A través del nombre de nuestro Dios se despliega su poder, su omnipotencia. Paralítico se levanta, eso es el resultado del poder de Dios, la autoridad delegada. Cuando usted le dice al diablo en el nombre de Jesús, usted queda resistido. Su propósito, sus obras, sus intenciones. Resistimos toda obra del diablo, y el diablo tiene que huir. No es porque yo soy Dios, es porque sobre mí se ha derramado una autoridad. Por eso es que en nosotros hay tanta alegría y tanto gozo, y por qué no decir tanto orgullo, porque tenemos un nombre lleno de autoridad, porque en ese nombre se abren puertas, porque en ese nombre se reconstruyen los hogares. Y aunque el mundo habla de divorcio y de separación, en Cristo se reconstruyen las familias, porque en su nombre hay poder. Porque en su nombre hay poder. Porque en su nombre hay poder. Porque en ese nombre hay revelación. Aleluya, demos gloria a Dios. Porque en ese nombre reciben las personas el Espíritu Santo. Y no hay necesidad de enseñarles a hablar y a inventarse una cantidad de palabras y frases, sino que el poder, la autoridad del Espíritu Santo se derrama, se despliega para tomar, hermanos, posesión de una vida y hacerla estar en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu. En ese nombre hay autoridad. Así que, hermanos, Dios demanda temor y reverencia. Yo quiero invitarles que estén en pie en esta mañana, porque el nombre de nuestro Dios demanda un temor y una reverencia. El Dios del principio se ha venido revelando. El pueblo de Israel no tuvo, hermanos, el privilegio que usted tiene en esta mañana, que usted ya recibió y que algunos lo están recibiendo hoy. No tiene el privilegio, no tuvieron el privilegio de conocerle
su nombre. Vieron orar, pero no supieron su nombre. Pero usted sí se está acercando a conocer cuál es el nombre del Dios al cual usted adora. Si te preguntaran al salir de este lugar cuál es el nombre de tu Dios, ¿qué diría? Se llama Jesús. ¿Por qué se llama Jesús? Porque la Biblia sí lo revela. Muéstramelo. Ábrale la Biblia, hermano. Muéstrele. Como aquel que coge al niño y le va enseñando a caminar. Llévelo por la palabra, llévelo. Y vaya indicándole. Mire, aquí se le conoció así, pero aquí de esta manera. Pero resulta que aquí hubo un hombre lleno del Espíritu Santo que reveló y mostró a futuro que el nombre de Dios iba a ser revelado, el profeta Isaías. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre y sobre el cual, amén, se invocaren. Y entonces el profeta dijo que vendría y nacería y que una virgen concebiría y que daría luz y que habría un nombre que le pondrían al niño y el nombre era Emanuel y que traducido es Dios con nosotros. Y como ya sabemos que no hay sino un solo Dios, no podía ser otro de la divinidad porque solo existía uno en la divinidad. Y usted comienza a llevar a estas personas y usted comienza a ver el poder, la autoridad de Dios sobre la vida de una persona, Dios usándolo a usted como vasija. Debemos tener temor y reverencia y respeto, como dice Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Número 1, temiendo este nombre glorioso y temible. Jehová tu Dios. Y que no tome el nombre en vano. No se ponga a usar el nombre de nuestro Dios Jesús porque se le cayó la olla. Porque antiguamente el que usara el nombre de Dios en vano daba a recoger. Pero eso no significa que perdamos el temor y la reverencia. Yo a veces con mi esposa me acuerdo que había una palabrita que a mí no me gusta. Ella no le decía malintencionada, pero ahí se la iba yo corrigiendo. A veces como en medio de la expresión sale como una expresión muy española, muy castellana, muy de aquí. Dios. Dios. Y todo Dios. Me gusta. Nosotros tenemos que tener reverencia. Amén. Reverencia, respeto. Que no se nos peguen las cosas malas, sino las que son buenas. No tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. Usted hace promesas en nombre de Dios. Cuando usted dice que se va a un lugar porque Dios se lo ha manifestado, se lo ha mostrado, usted está diciendo que Dios le ha dicho. Y usted puso a Dios por delante de su decisión. Cuando usted dice que es la manera en que usted debía hablar y usted dijo, Dios me ha dirigido, porque ese es el común denominador de muchos hoy en día. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me señaló, Dios me manifestó. Y luego uno lo ve por allá en las peores circunstancias. Y la gente muere en su posibilidad de llegar a creer en Dios. Porque aquel hombre dijo lo que no se vio en él. Aquel hombre hizo lo que no debería haber hecho. Y a aquel hombre le acontece, por ahí me preguntaron justo creo que ayer alguien,
era tan buena hermana, era predicadora, era esto, y se terminó quitando la vida. Y valió la pena decir era, porque tal vez nunca lo fue. Porque la única persona que se quita la vida es la que no tiene a Cristo en su corazón. Nunca lo conoció. ¿Tú crees que alguien que conoce a este Dios y su nombre no lo testifica en todo? Tenemos una gran responsabilidad. Dios advierte a su pueblo que no olviden su nombre. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, dice el salmista, pues teniendo en nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Wow. Ahorita hay secretos acá, a ver. Ya te descubrieron. Si sientes venir delante de este Dios, ven aquí al altar y desnuda tu corazón delante de Él. Señor, yo no te puedo ocultar nada. Tú eres Dios. Tú eres omnipresente. Tú eres omnisciente. Aquí estoy. Quiero que tu nombre esté impregnado en mí. Que tu nombre sea invocado sobre mí. Porque Él viene a buscar a los que son suyos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios revele el nombre a una persona que lleve años en el evangelio, pero que no ha conocido quién es verdaderamente el Dios al que alaba, al que adora, al que aplaude, al que le canta, y que necesita que Dios le revele en su mente. Aquel que se comporta mal, ignorando que este Dios lo sabe y lo ve todo. Amén. Levante sus manos, por favor, en esta mañana conmigo. Digamos: Señor, gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, estamos aquí en esta mañana. Tenemos, Señor, un privilegio maravilloso de conocer quién eres, cuál es tu carácter, tu propósito, tu autoridad, tu grandeza. Aleluya, aleluya, Señor. Te doy honra y gloria por hacerme parte, Señor, del pueblo que confiesa, Señor, tu nombre, del pueblo que te adora, Señor, del pueblo que te exalta. Aleluya, mi Dios. Hay muchas gentes que divagan sin conocerte, que no saben quién eres, pero por favor, úsanos para dar a conocer esta doctrina de tu nombre, porque tú te has revelado a nosotros a través de Jesús, el único Dios verdadero, la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor Jesús. A tu nombre, gloria, honra y alabanza por siempre. Vamos a ir conociendo, Señor, cada vez más esta revelación. Y vamos a vivirla, Señor, a interiorizarla y a poder, Señor, testificar acerca de ello. Entrégalo, hermano, como pan al hambriento. Entrégalo, hermana, como agua al sediento. Entrégalo, hermano y hermana joven, como lámpara para el que está en oscuridad. Entrégalo como espejo para alguien que de pronto no ve sus errores, sus equivocaciones, sus imperfecciones, pero que el nombre, la palabra de Dios que lleva la firma de este Dios eterno y soberano, muestra las impurezas, las imperfecciones a través de la palabra del Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, aleluya. Hermano, muestra este nombre como el martillo que quebranta la piedra por dura que sea. Oh, esta palabra, este nombre
golpea la piedra y la desmenuza y la vuelve nada por el poder de su palabra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, entrega este nombre, esta palabra que es como espada, aleluya, aleluya, que penetra hasta partir el alma. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esta espada, este nombre que es de doble filo, aleluya, que corta, gloria a Dios, discierne la mente, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en este nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Es el Señor, aleluya. Él es el centro de nuestras vidas. Oh, gloria a Dios por siempre. Los pueblos alaban al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente. Y todos a una voz decimos en esta mañana: Jesucristo, Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ese nombre está aquí. Ese nombre está aquí, se mueve en medio de los que le reconocen. Gloria a Jesús. Oh, aleluya, adórenlo, adórenlo. Usted tiene la libertad en esta mañana para adorarlo, porque en ese nombre has sido libre, aleluya. Puedes batir tus manos, puedes abrir tu boca, puedes recibir un milagro de sanidad ahora en el nombre de Jesucristo. Puede ser resuelto tu problema en su nombre. Gloria al Señor, gloria al Señor Jesús. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Quien vive en esta mañana y a su nombre.